las adaptaciones de los seres vivos. ¿Sabías que? El dragón de mar se parece a una planta acuática. Por ello, los depredadores no pueden detectarlo. El insecto palo se mueve con ayuda del viento y parece una rama. Esto hace que sea difícil verlo. El gecko tiene el cuerpo retorcido. Su cola tiene apariencia de una hoja mordida por los insectos. ¿Y a ti? ¿Cómo te gustaría camuflarte? Buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar y a trabajar todo lo relacionado con las adaptaciones de los seres vivos. Acá vamos a observar el comportamiento, vamos a iniciar viendo lo que hace el ave del paraíso, el macho, cuando ve a una hembra. Entonces vamos a observar lo que hace este animalito. ¿Por qué creen ustedes que estas aves hacen eso o toman ese comportamiento cuando observan a una hembra? Muy bien, mis niños. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy explicando qué son las adaptaciones. Entonces, las adaptaciones son características que le permiten a los seres vivos sobrevivir en un lugar determinado. Y hay de tres tipos: morfológico, adaptaciones morfológicas, adaptaciones fisiológicas y adaptaciones de comportamiento. Uno de los primeros científicos que habló acerca de estas adaptaciones que tenían los seres vivos fue el señor Charles Darwin. El que afirmó, decía que aquellos animales o aquellos organismos, seres vivos, que tienen mayor capacidad de adaptación, pues tienen mayor probabilidad de sobrevivir por más tiempo en un ecosistema determinado. Las adaptaciones le permiten a un ser vivo, obviamente, sobrevivir y reproducirse de una forma adecuada en un ecosistema. Obviamente, los organismos, los seres vivos que tengan mejor o mayor posibilidad de adaptarse al medio, podrán sobrevivir mucho más fácil, porque primero pueden encontrar alimento más fácil, es más fácil reproducirse y también es más fácil defenderse de sus depredadores. Por eso, todas estas afirmaciones hacen eje o hacen énfasis en lo que planteó el señor Charles Darwin, que fue precisamente eso. Vamos a iniciar hablando de cada una de esas adaptaciones de los seres vivos. ¿Qué adaptaciones tienen los seres vivos? Y vamos a iniciar por las morfológicas. Cuando hablamos de las adaptaciones morfológicas, nos referimos a la forma del cuerpo que algunos individuos toman para poder sobrevivir. Por ejemplo, aquí nos dicen el ave del paraíso, que fue el segundo video, el ave que se colocaba el pecho azul. Es una forma de su cuerpo, sus plumas, características, el color de sus plumas. Otro ejemplo, el pavo real también tiene sus plumas de colores muy lindos, muy llamativos. Esos colores tienen una forma, una adaptación morfológica. También tenemos, por ejemplo, en este caso, las plumas negras de ese ave le permite sobrevivir en mucha radiación solar y mantener su temperatura. Le permite no colocarse tan frío. En un ecosistema existen diferentes seres vivos que tienen en cuenta o que toman estas adaptaciones morfológicas para la temperatura. Es el caso como las plantas. Las plantas tienen
esa adaptación con respecto a la temperatura. Un ejemplo de ello, los cactus. Los cactus tienen muchas espinas, pero ellos no tienen espinas porque sí, sino los cactus utilizan sus espinas para mantener su temperatura. Las espinas le permiten que ella no pierda tanta agua, que no se pierda tanta agua debido a las altas temperaturas durante el día. Por lo general, las plantas que están en climas o en ecosistemas que sus temperaturas son altas, tienen las hojas pequeñas para evitar la pérdida del agua. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un ecosistema de un bosque húmedo donde las plantas bajas tienen menor luz solar, menor cantidad de rayos solares, tienen mucha sombra, entonces esas plantas desarrollan unas hojas grandes para poder atrapar la mayor energía posible. A esto se refiere con las adaptaciones morfológicas. Cualquier ser vivo puede tener esas adaptación morfológica. Recordemos que es la forma. También en algunas ocasiones sirve para exhibirlas en combates, como en los machos. Por ejemplo, los ciervos tienen una gran cornamenta, unos cuernos grandes, y obviamente exhiben sus cuernos, y también les sirve para competir por las hembras a los machos o también por alimento. En el caso de los cangrejos también tienen una gran pinza y los cangrejos se enamoran a la cangreja con su pinza, el que tenga la pinza más grande. Entonces esas son adaptaciones morfológicas que tienen los diferentes organismos. Acá el ejemplo, el ave del paraíso que observamos en el segundo video, tenía unas plumas azules y esas servían para conquistar. Esa es una adaptación morfológica, su forma del cuerpo. Otras adaptaciones morfológicas son el camuflaje que observamos acá. El camuflaje le permite a los individuos ocultarse en el entorno para no ser vistos por sus depredadores o ser detectados por sus presas. Ahora vamos a ver un videito acá de un pez que justo tiene esa característica especial, esa adaptación morfológica como es el camuflaje. En el video inicial observábamos también que había dos animalitos que tenían el dragón de mar y había otro también, habían varios, pues el insecto hoja, etcétera, que tienen esta característica de camuflaje. Son adaptaciones morfológicas porque refiere que ellos se adaptan su cuerpo a la forma del ambiente o las características del ambiente para engañar a sus presas. El camuflaje les permite a los individuos ocultarse en el entorno para no ser vistos por sus depredadores o no ser detectados por sus presas. Compara el cuerpo de este pez con su entorno y determina por qué es un ejemplo de camuflaje. Muy bien, eso con respecto al camuflaje. Ahora vamos a hablar sobre el mimetismo. El mimetismo es cuando un organismo se parece. Muy bien, entonces acá en el video vemos cuál es el baile cortejo que hace el ave del paraíso con el macho con la hembra. El macho es el que tiene esa característica especial de hacer el baile. En la naturaleza también encontramos este ejemplo, lo menos en los pavos.
muchos hemos visto los pavos haciendo esta característica. Los pavos reales y los caseros también tienen este baile característico con el cual atrae a la hembra. Tanto desarrolla características morfológicas en su forma o en su color, muy parecido a otros animales que son muy peligrosos. Es el caso de estas dos corales, una es la coral verdadera y otra es la coral falsa. Entonces, ¿qué sucede? La coral falsa desarrolla los colores o tiene sus colores muy parecidos a la coral verdadera, a la que es altamente peligrosa. Entonces, se parecen mucho, pero una no es peligrosa y la otra sí. ¿Cuál es la diferencia? La serpiente coral verdadera tiene sus franjas negras gruesas y la falsa coral tiene franjas negras delgadas. Voy a colocarlas aquí. Ahora vamos a observar la foto y vamos a identificar. Vamos a observar primero esta. Vamos a esperar que cargue. Ok. Vamos a analizar esta serpiente. Es una de las corales. No sé si es la falsa o es la verdadera. Ustedes la van a comparar. Y vamos a ver la otra imagen de la otra serpiente. A ver cuál creen que es la falsa y cuál es la verdadera. La coral verdadera, la más peligrosa, tiene las franjas negras muy anchas y la falsa tiene las franjas delgadas. Mira, vamos a observarlas. ¿Cuál de las dos es la falsa y cuál es la verdadera? Ok, muy bien. Esta es la serpiente coral verdadera, la que es altamente peligrosa, y esta es la falsa. Así que si en alguna ocasión llegan a encontrarse con este tipo de mimetismo, ya saben identificarlas. Eso con respecto al mimetismo. Entonces, ellas desarrollan características físicas muy parecidas a un organismo que es muy peligroso para así evitar ser depredadas. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos con la siguiente adaptación que tiene que ver con las adaptaciones fisiológicas. Cuando yo hablo de fisiológico, hago referencia a aquellas características del funcionamiento interno de los individuos, de cómo funciona su cuerpo. Ya es algo interno. Entonces, cómo funciona por ejemplo, su sistema digestivo, cómo funciona su sistema respiratorio, etc. Aquellas adaptaciones que tienen internamente los individuos para poder sobrevivir. Bueno, acá nos comenta, vamos a seguir charlando de esa ave del paraíso que observamos al inicio de la clase, antes de iniciar. Dice que esa ave tiene un sistema endocrino que empieza a actuar más tarde que en la hembra. Recordemos que el sistema endocrino tiene que ver con aquel sistema que produce todas las hormonas que necesita el cuerpo para que funcione bien. Entonces, a eso nos referimos con el sistema endocrino. Entonces, los machos adultos empiezan más tarde. ¿Por qué? Porque ellos inician su proceso de reproducción más tarde. Entonces, ese es un ejemplo de esas características fisiológicas. Otro tipo de característica fisiológica es precisamente la hibernación. La hibernación es una adaptación fisiológica y creo que muchos conocemos a estos animales que hibernan, ¿verdad? La hibernación consiste en que los individuos entran en un largo estado de sueño y ese largo estado de sueño reduce todas las funciones vitales, o sea, su funcionamiento interno el digestivo, el proceso de nutrición es más lento, de circulación y de respiración. Todo es mucho más lento. ¿Por qué lo hacen así? Porque ellos
al disminuir el funcionamiento de sus funciones vitales, hacerlo más lento, gastan menor cantidad de calorías. Esto les permite mantenerse con vida durante los 200 días que duran hibernando en sus cuevas. Es el caso de los osos. También existen otros animales que hibernan precisamente en el ecosistema, en un ecosistema de estepa, por ejemplo, en el polo hay una rana, precisamente la rana del bosque, se oculta en las hojarascas y se congela durante el invierno, más fuerte que su temperatura, y ella logra colocarse como un témpano de hielo. Se congela totalmente la rana y de esta manera logra sobrevivir más tiempo. Al congelarse totalmente es como si congelara, quedara muerta y sin realizar funciones vitales, así evita la pérdida de calorías, mientras espera que nuevamente llegue el verano, se caliente y vuelve a ser una rana normal. También averigüen sobre la rana del bosque, Lithobates sylvatis se llama, es su nombre científico. Entonces, esa es otro ejemplo de estos animales que hibernan. Existen más ejemplos, pero obviamente ustedes se los dejo para que también consulten, averigüen qué otros animales hibernan y lo compartimos en la próxima clase. Eso con respecto a las adaptaciones fisiológicas. Importante eso también, tener en cuenta que la hibernación es una adaptación fisiológica y se refiere al funcionamiento interno que tienen los organismos. Bueno, muy bien. Ahora, antes de otro animal que me acabo de recordar, la marmota es otro animal también que hiberna. Y otro ejemplo que de las adaptaciones fisiológicas con los factores abióticos del ambiente también tienen que ver. Por ejemplo, los árboles pierden sus hojas en la estación fría, ya que no hay luz solar para mantener las hojas debido a que su fotosíntesis disminuye. Entonces, por ello, las plantas también pierden sus hojas. Esa es una adaptación fisiológica. Una adaptación fisiológica de las plantas. Algunos organismos también, o animales, tanto animales como plantas, también han desarrollado esas adaptaciones fisiológicas para defenderse de sus depredadores. Por ejemplo, hay algunas plantas que producen sustancias que apenas se tocan, emiten un olor. Entonces, algunas plantas lo utilizan con olores muy llamativos para llamar a los insectos, atraer a los insectos para poder polinizar sus flores. Esa es una adaptación fisiológica. Las abejas, por ejemplo, también utilizan otra adaptación fisiológica, y es que ellas producen una feromona que es como característica, es como su sello, como el nombre de ellos, lo que los caracteriza o identifica a una colmena. Precisamente la abeja reina siempre es la más grande, se mantiene en el centro y ella emite esa feromona, y el resto de la colmena siempre va a estar alrededor protegiéndola debido a esa feromona. Muy bien, vamos ahora con las adaptaciones de comportamiento. Bueno, las adaptaciones de comportamiento no es más nada que aquellas características de conducta de los individuos.
que la utilizan obviamente para poder sobrevivir. Acá tenemos un ejemplo de ello, era la ave paraíso que observamos en el segundo videito, donde ella hace un cortejo. Es un cortejo gracioso, un baile, donde con ese baile atrae a la hembra. ¿Para qué? Para poderse reproducir, Entonces, aquí vamos a darle play ahí al videito, aunque ya... Muy bien, entonces acá en el video vemos cuál es el baile cortejo que hace el ave del paraíso con el macho con la hembra. El macho es el que tiene esa característica especial de hacer el baile. En la naturaleza también encontramos este ejemplo, lo menos en los pavos. Muchos hemos visto los pavos haciendo esta característica, los pavos reales y los caseros también tienen este baile característico con el cual atrae a la hembra. Muy bien, otro tipo de adaptación de comportamiento es la migración. Entonces, muchas especies, muchos animales tienen esta adaptación de comportamiento, que es migrar de un lugar a otro en busca, ya sea en busca de alimento, o también lo utilizan para reproducirse. Es el caso de estos pingüinos. Los pingüinos viajan, son un ejemplo de ellos viajan hasta 75 días para buscar alimento a otros lugares. Además que también ellos se turnan para el cuidado de sus huevos y sus crías. Hay muchas aves que utilizan esta forma de comportamiento, que se turnan para cuidar y proteger sus crías. En las avestruces, por ejemplo, también se da este tipo de adaptaciones de comportamiento. Entonces, no solo hay este ejemplo como la migración, también tenemos otros tipos de adaptaciones de comportamiento, como puede ser el cortejo que ya vimos anteriormente con el ave del paraíso. Esa es otra adaptación de comportamiento. La conducta social, que es cuando se agrupan varios individuos de la misma especie para obtener un bien común, como es el caso de las abejas, las hormigas. Entonces, es una conducta social, se agrupan. Y tenemos el de cuidado de las crías, que ya hablamos anteriormente, que se da también con los pingüinos, y con diferentes organismos se da este tipo de adaptación de comportamiento. Muy bien, entonces, bueno, pero no solo los organismos, las aves, las plantas se adaptan a las características de un ambiente, ¿verdad? Sino que también nosotros los humanos nos adaptamos a esas características especiales del ambiente, y nosotros los humanos tenemos unas características muy especial, y es que hemos desarrollado diferentes estrategias para podernos adaptar a diferentes ambientes en nuestro planeta. Entonces, ¿qué utilizamos? Para ello utilizamos un vestuario y una vivienda según el ecosistema. Esas también son adaptaciones. Las personas, por ejemplo, que habitan en lugares muy fríos, muy helados, cercanos a los polos, hacen unas casas que se llaman la vivienda de los esquimales, y se le llama iglús, o plataformas elevadas en el suelo del hielo. Esas son adaptaciones que
tiene el ser humano para poder sobrevivir. Y su vestuario por lo general lo elaboran de piel de animales. De pieles de animales. ¿Por qué? Porque les permiten mantener por mayor cantidad de calor en su cuerpo. Por ejemplo, en las zonas desérticas como en los desiertos, allá los humanos hacen viviendas de pieles y obviamente estas viviendas son mucho más livianas si las comparamos con las de las zonas heladas. Las personas allí utilizan trapos sueltos, ropa suelta, telas delgadas para la calor o como hacemos acá. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos para Bogotá, vamos a arroparnos más, ¿verdad? Si nos venimos para acá, para la costa, vamos a estar en un mochito, blusita de tiritas, etc. Esas son adaptaciones que también tiene el ser humano para poder sobrevivir a los diferentes ambientes que nos brinda nuestro planeta. Muy bien, entonces, hasta acá llegamos en el apartado de hoy. Entonces, espero que hayan disfrutado de esta clase, que hayan aprendido nuevas cosas y nos vemos en la próxima clase.